Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que escuchan este devocional. Les saluda Carlos Pinto desde Río Primero, provincia de Córdoba. La hora silenciosa de hoy nos lleva a meditar en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Desde el versículo 11 al versículo 17 dice lo siguiente: Amado, yo os ruego como a extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hermoso pasaje de las Escrituras. Hermanos, para hacerlo un poco más breve, voy a considerar las partes prácticas de esta porción. Y el versículo 11 me da pie para reflexionar esta mañana en la propuesta cariñosa del apóstol. Dice: Amados, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Utiliza el amor para rogar esta propuesta de abstención. Podía Pedro exigir de una forma más determinante y sin duda posiblemente estos responderían positivamente a este pastor consejero. En cambio, los invita amablemente para que la enseñanza halle cabida en esos corazones sufrientes por la dispersión. Indudablemente que la enseñanza para nosotros es a imitar esta forma de proponer la vida cristiana. Como pastores o consejeros necesitamos utilizar el amor verdadero para proponer amablemente vivir en pureza, porque esa es en definitiva la propuesta de Pedro. Abstenerse de los deseos carnales, de eso que Pablo identifica como las obras de la carne allí en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, y que Pedro en el capítulo 4, versículo 3 de esta primera carta, también nos deja una lista diciendo esto: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipaciones y abominable idolatría. Estos deseos carnales solo dan satisfacción física y temporal, pero son batallas que se libran en el alma regenerada. Es una propuesta, la de Pedro, cariñosa, a vivir más pendiente de lo que somos en este mundo y considerar la pureza de nuestra real ciudadanía que está en los cielos, y considerar la santidad de Dios, quien nos tomó por hijo en Cristo, y considerar que aquí solo estamos de paso y que como extranjeros debemos añorar nuestra patria celestial. Nuestra manera de vivir debe ser buena y también nuestro obrar debe ser bueno. Esa es la propuesta cariñosa de Pedro para los cristianos de su época, y nosotros en la actualidad también debemos tomarla como para nosotros. No solo es ser buenas personas, sino debemos ser personas cristianas que viven bien y obran en bien. Santiago resume esta idea en el capítulo 3, versículo 12 de su carta, diciendo: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esta propuesta cariñosa también en el versículo 13 nos va a exhortar a estar sometido. La idea es a la obediencia. Así como se sujetan ángeles, autoridades y potestades a Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, según el capítulo 3, versículo 22 de esta carta de Pedro, nosotros también debemos someternos a las autoridades. Hay versiones que traducen la palabra institución por la palabra autoridad humana.
Y Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermano, no es una pérdida de dignidad el obedecer a las autoridades que Dios pone y permite que estén. Debemos vivir conscientes de que toda persona que ejerce autoridad lo hace porque Dios en su gracia así lo permite. Daniel capítulo 2 versículo 21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Mis hermanos, el soberano permite que haya tal o cual persona ejerciendo autoridad bajo su soberana permisividad. Él es en definitiva el soberano que siempre tiene el control. Una propuesta cariñosa. Ahora, una voluntad superior. Así creo que trata de presentarla el apóstol, la voluntad de Dios, esa que debe ser superior a cualquier otra voluntad, a la mía propia y a la de cualquier otra persona. La enseñanza de Pedro es a vivir según la voluntad de Dios, según la voluntad del soberano. Dice el capítulo 3, versículo 7, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Nuestras vidas deben estar compaginadas con la voluntad de Dios. Lo enseña Pedro y es la enseñanza de Jesucristo allí en la oración modelo que Mateo en el capítulo 6 versículo 10 escribe diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios es la única agradable y perfecta. Nosotros debemos hacer el bien porque esa es la voluntad de Dios. Así cerraremos la boca de los que ignoran nuestra felicidad y se manifiestan, insensatamente. Haciendo el bien manifestaremos la libertad del pecado, del egoísmo, del egocentrismo con que Cristo nos hizo libre. Podremos tal vez sufrir persecución por el sistema como aquellos que fueron dispersos en la amplia zona del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, pero jamás volveremos a sentir el peso de las cadenas del pecado que nos esclavizaban a Satanás y su voluntad. Hoy somos libres por Cristo, pero sometidos a la voluntad de Dios, respondiendo amorosamente al amor ya por Él demostrado en Cristo, dado que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, sirviendo cada día, sin abusar de la libertad, tratando de manipular esa voluntad santa de acuerdo a nuestras propias concupiscencias carnales. Por último, mis hermanos, deseo considerar el versículo 17 y tomar lo que Pedro enseña para esta hora silenciosa como un trato conveniente. Vivimos en este mundo y debemos relacionarnos diariamente con muchas personas. Es interesante tomar la enseñanza de Pedro para cerrar nuestra meditación y hacerla práctica hoy, ya, en este momento. Él sugiere honrar a todo. Esto denota un respeto entre iguales, respetarnos mutuamente como seres humanos, sin olvidarnos que la humanidad fue dignificada por Dios al enviar a su Hijo para que se humanase por todos. Él asumió ser semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Por eso debemos considerarnos y honrarnos. Y si otro no lo hace, comenzar nosotros a hacerlo. Cada ser humano merece mi respeto y yo merezco ser respetado por cada ser humano. Así vamos a hacer quedar bien a Cristo. Es conveniente tratarnos bien entre toda la humanidad. Después dice: amad a los hermanos. En este tiempo donde el amor de muchos se enfría, nosotros, por haber sido hermanados por la sangre de Cristo, debemos mostrarle al mundo que el amor de Cristo nos constriñe. Solo así el mundo verá y creerá. El trato entre nosotros debe ser tan cariñoso como el de Pedro con aquellos expatriados.
Debemos amarnos entrañablemente, estar siempre cerca, dispuesto a tendernos una mano. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, entonces debemos hacerlo evidente entre nosotros. Al estar dispuesto a suplir, si así fuese posible, las necesidades de mi hermano, porque el que tiene bien en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entre los que fuimos salvados por gracia mediante la fe, debemos hacer visible a esta sociedad el amor entrañable que nos tenemos. Por último, temer a Dios y honrar al Rey. El único digno de temor es Dios. Los demás son seres humanos que merecen honra por su investidura, pero son humanos sujetos a un cuerpo de carne como nosotros. El único ser grande y temible es el Dios Todopoderoso. A Él debemos temer y respetar y someternos por amor. Que podamos en este día aplicar esta sencillas enseñanzas que Dios nos deja a través de Pedro. Una propuesta cariñosa. Abstenernos de los deseos carnales, manteniéndonos en pureza. Aquí solo estamos de paso por un breve tiempo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Proponer la vida cristiana como Pedro de una manera cariñosa, amando de verdad. Una voluntad superior. Esta es la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo de peregrinación. Él es el supremo, superior a todo. Nosotros debemos hacer esas obras buenas porque así cerraremos la boca de los ignorantes. Que nuestras buenas obras hablen más que las palabras. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos. Dios queda bien cuando su Hijo no solo habla, sino que hace. Dice Santiago 2:12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y por último, hermanos, un trato conveniente. Como hijos de Dios, honremos a todos, un trato respetuoso para con toda la humanidad, amándonos entre nosotros entrañablemente. Así los demás verán y creerán, temiendo a Dios, quien no tendrá por inocente al culpable nunca, y respetando a los humanos que merecen ser honrados por el cargo de autoridad en el cual Dios en su soberana voluntad los puso y permite que ejerzan autoridad. Que Dios pueda bendecirnos en este día y los desafíos prácticos de este párrafo sean los que marquen el rumbo de nuestra vida en este día aquí para la gloria de Dios.